Con el sistema semáforo podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información visita coronavirus.gov.mx. Juntos saldremos adelante. Gobierno de México. Muy buenas tardes. Hoy jueves 9 de julio de 2020, son las 18 horas en punto. Yo soy Alejandro Rosas, jefe de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía, en representación de la doctora Graciela Márquez. Hoy vamos a tener, como todos los días a las 6 de la tarde, nuestra conferencia sobre los créditos para reactivar la economía y otras iniciativas del Estado en apoyo a la economía de las personas, las familias y las empresas. El día de hoy, como todos los jueves, me acompaña Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit. Bienvenido, buenas tardes. Y Agustín Rodríguez López, vocal ejecutivo del Fobiste también. Gracias, buenas tardes. Si quieren empezamos con Carlos Martínez, por favor, para que nos presente la información que nos trae el día de hoy. Muchas gracias. Traemos la actualización de las acciones para reactivar la economía y el informe de colocación de créditos del Infonavit. En la que sigue, recordarles cómo cerró el mes de junio, cómo cerramos hasta junio: 194,000 créditos otorgados para las familias, 88,000 billones de pesos inyectados a la economía. Recordarles a todos los trabajadores del sector privado que cotizan en el Infonavit que pueden solicitar sus créditos a través de mi cuenta .infonavit.org.mx. Ahí mismo se pueden precalificar, que es para que vean cuánto monto de crédito alcanzan con todas las variables que explican eso, que es básicamente la antigüedad en el empleo, la continuidad, el salario y la edad del trabajador. En la que sigue, cómo empezamos julio, recordar que esto es pues básicamente la colocación de miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, 3 días. En 3 días fueron 5,000 créditos, casi 2,000 millones de pesos a la economía. Arrancamos bien. Acuérdense que hubo semanas en abril donde teníamos eso, pero en toda la semana. Aquí tuvimos en 3 días la colocación de 5,000 créditos para distintos tipos de vivienda, necesidades de vivienda de los trabajadores, y se inyectaron a la economía 1,800 millones de pesos en los primeros 3 días de julio. En la que sigue, tenemos las medidas de protección acreditados y fuentes de empleo. Recordarles en la que sigue cómo fue que extendimos estas medidas. Estas las aprobamos para que tuvieran vigencia a partir del 15 de abril al 30 de junio en la primera etapa. Así se concretó con el Consejo de Administración el 25 de marzo pasado. Ahí activamos toda esta serie de medidas en favor de los acreditados, en favor de los empleadores, y fue a finales de junio que decidimos ampliar todas estas medidas hasta agosto, hasta finalizar agosto. Sigue entonces, sin importar la fecha de aplicación, la posibilidad de que los trabajadores apliquen el seguro de desempleo por hasta 3 meses sin ningún tipo de copago, la prórroga sin intereses de hasta 3 meses para los trabajadores, la combinación de cualquiera de ambas medidas y la extensión de hasta por 3 meses de estos beneficios, incluyendo también aquellos trabajadores que están en paro técnico.
Como les decía, esto fue el primer paquete de medidas y se extendieron hasta finales de agosto, y lo mismo pasó con las medidas de los empleadores, donde podían hacer prórrogas de bimestres para las pymes y prórrogas para las empresas grandes de un bimestre, y se amplía un bimestre más para las pymes, por lo tanto van a poder diferir 3 bimestres en total. Y para las empresas grandes que solo tenían un bimestre de prórroga sin intereses, se les extiende un bimestre más. Entonces, con esto estamos completando todas estas medidas para que sigan aplicando durante el verano y hasta finales de agosto. En la que sigue tenemos los números de cómo vamos. Al 7 de julio, 240,000 familias, 240,000 acreditados han aplicado a las medidas que tenemos de protección para aquellos que pierden el empleo o para aquellos que tienen una separación laboral. 99,000 trabajadores optaron por el seguro de desempleo, es decir, cuando tienen la separación de su puesto de trabajo en el marco de la emergencia sanitaria, el Infonavit asume y paga la hipoteca durante 3 meses. 99,000 decidieron eso. 73,000 decidieron utilizar no 3 meses del seguro, sino a lo mejor nada más 1 mes y 2 meses de prórroga. Hicieron una serie de combinaciones. Aquí es la libertad del trabajador decidir si quiere utilizar prórroga, seguro o ambas. Y finalmente 67,000 decidieron solamente utilizar prórroga y no utilizar el seguro. En total, 4,400 trabajadores más aprovecharon estas medidas comparados con la semana pasada que nos vimos aquí. En la que sigue tenemos el tema también de las empresas. 29,932 empresas han solicitado al Infonavit el diferimiento de las cuotas patronales por 2 bimestres, las empresas pequeñas, 1 bimestre las empresas grandes, ahora con la posibilidad de ampliarlo 1 bimestre más para ambos. Pero hasta ahorita han aplicado 29,000 empresas, 94% pymes. Esto ha implicado más o menos diferimientos por casi 1,600 millones de pesos. Esto es algo muy importante porque a las empresas les permite reducir sus costos laborales y poder transitar la parte baja de la demanda con mayor comodidad, y son 381 empresas más de las que presentamos la semana pasada aquí en esta misma conferencia, y esto ha ayudado sobre todo a mantener 2.2 millones de empleos en la economía, precisamente porque los empleadores tienen posibilidad de mantener la fuente de empleo al reducir el costo de la seguridad social. En la que sigue tenemos cómo aplicar. Pueden aplicar a través de mi cuenta.infonavit.org.mx las personas, y las empresas a través de empresarios.infonavit.org.mx. En la que sigue tenemos los trabajadores en paro técnico. Así es, el paro técnico, recordaremos que es aquella situación donde el empleador y el trabajador convienen, y lo hacen de manera clara entre ambas partes, convienen que por un periodo determinado se les va a pagar menos, pero se va a mantener la contratación o la fuente de empleo vigente. Sin embargo, ¿qué sucede cuando pasa esto? Bueno, resulta que si, por ejemplo, les están pagando a la mitad y el Infonavit cobra el crédito completo, pues quedaría muy poca liquidez para la familia. Y por eso decidimos abrir este programa de paro técnico, donde dependiendo del monto de descuento del salario, se les baja el monto de amortización o incluso se difiere la amortización hasta que se restablezca el salario que traía el trabajador, ¿no? Entonces, con esto sirve para que las empresas puedan tomar este tipo de medidas flexibles y en acuerdo con los trabajadores, para poder transitar también la parte de la emergencia sanitaria, donde hay una baja de producción y una baja de demanda por bienes y servicios. Recordarle a los trabajadores, porque es muy importante, si no hay este tipo de acuerdo con el trabajador y el empleador baja unilateralmente el salario, pues eso sí lo tendrían que reportar ante la Procuraduría de Defensa del Trabajo. El paro técnico es algo dentro del marco laboral y es algo que siempre tiene que hacer en conveniencia el patrón y el trabajador. ¿Cuántos empleados hemos beneficiado en esto? En la que sigue tenemos los números de paro técnico
94,000 trabajadores que tienen un crédito activo están empleados en empresas que están hoy en paro técnico, 7,000 trabajadores más que la semana pasada. En la mayoría de los estados donde se ocurre esto, Coahuila ha sido el principal estado donde hay empresas que han entrado en paro técnico, donde trabajadores y empleadores han convenido parar la producción, bajar los salarios y mantener las fuentes de empleo, y ahí es donde más solicitudes hemos recibido en todo el país, y pues estamos obviamente a la espera de cualquier tipo de solicitud que hagan las empresas, recomendándole a las empresas, por supuesto, las que sean grandes, que acuerden esto con sus sindicatos, con la representación laboral, que notifiquen a la autoridad laboral, a las juntas de conciliación, y con esa notificación se acerquen al Infonavit y nosotros podemos hacer el ajuste en materia de amortizaciones para beneficiar a aquellos trabajadores que traen un crédito activo y que no tengan un problema de pago precisamente en el periodo donde el empleador está pagando menos, ¿no? En la que sigue tenemos otra vez los datos de contacto del Infonavit, mi cuenta.infonavit.org.mx para las personas, para los trabajadores, el Infonatel 800-008-3900 y los horarios de atención en las oficinas, 89 oficinas en todo el país, con horario de atención de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde, ahora con horario recortado precisamente para mantener las disposiciones de sana distancia, pero conforme vayamos avanzando en los semáforos, que es lo que se presenta en la conferencia que viene, pues bueno, iremos también ampliando los horarios de atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Martínez. Yo quisiera presentarles brevemente el avance en la entrega de apoyos, la dispersión del programa de crédito a la palabra. Llevamos ya 718,208 cuentas activadas, beneficiarios que ya tienen el apoyo en su poder, que ya han podido activar sus cuentas y tener el dinero ya a su disposición. Algunos ya lo han utilizado en diversos usos para fortalecer su actividad productiva, pago de nómina o compra de insumos, todo ese tipo de cosas necesarias para dar continuidad a su actividad. Y el monto dispersado que está asociado a estos 718,208 apoyos es de casi 18,000 millones de pesos, son 17,955 millones de pesos. Este corte es al día de ayer a las 20 horas, cuando cierran operaciones la última de las instituciones bancarias que entregó apoyos. La siguiente, por favor. La siguiente es nuestra lámina de recordatorio sobre los esquemas fraudulentos, y siempre, todos los días reiteramos que el Gobierno de México no condiciona la entrega de apoyos a el depósito por adelantado de ninguna cantidad bajo ningún esquema. Cuando se trate de eso, se trata de un esquema fraudulento y hay que evitarlo y, de ser posible, denunciarlo para poder actuar y corregir ese tipo de prácticas. El Gobierno de México, cuando entrega un apoyo, se entrega directo a la población a través de una cuenta bancaria o a través, en casos excepcionales de localidades muy apartadas, directamente en centros integradores o con el apoyo del Banco del Bienestar o de las delegaciones de bienestar en el país. Se entregan directamente los apoyos, pero nunca se pide ningún adelanto a cambio. Entonces, bueno, ahora pasamos con Agustín Rodríguez del FOBISTE para revisar la información que nos trae el día de hoy, por favor. Gracias, con permiso. Muy buenas tardes. El día de hoy, la que sigue, por favor. Vamos a mostrar un poco más a detalle el programa Construyes tu Casa, el cual es el sistema que estamos planteando para autoconstrucción en todo el país. Como ustedes bien saben, y ya también hemos platicado anteriormente, lo que buscamos con Sistema Construyes es la tipología de la vivienda se adapta a las 8 condiciones de la región del país, donde se analizan la temperatura, el clima y todas las condiciones que le permitan a la vivienda estar en buena lid con su entorno y con la familia. Lo que también se busca es tener un manual sencillo y práctico donde el trabajador pueda llevar un control muy claro de la vivienda
que pueda tener un control muy claro de su construcción y donde él pueda ya sea autoconstruir con un albañil o pueda contratar un arquitecto, un ingeniero o una empresa. Él decide qué hacer con su dinero. Recordar que estos créditos son directos al trabajador y que le va a permitir hacer más eficiente la construcción y más barata. Adelante, por favor. La que sigue. ¿Cómo son las condiciones de la vivienda en México? Las condiciones de la vivienda en México, 38 de cada 100 viviendas en México presentan alguna condición de deterioro de sus materiales, un insuficiente espacio habitable o instalaciones sanitarias inadecuadas. El 53.6%, el 53.6 millones de personas, es decir, el 43.7% de la población habita en este tipo de viviendas. Lo que quiere decir que el 44% de la población total del país habita una vivienda insuficiente, una vivienda deficiente. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, todos sabemos qué ha pasado con el tema de la vivienda en los últimos 20 años. Se dejó a libre mercado la decisión de cómo deberían ser las viviendas de interés social y cada vez las fueron reduciendo más y haciendo menos habitables. Y eso ya no puede seguir pasando. Lo que estamos haciendo ahorita es dándole el control a la población, dándole el control al derechohabiente para que pueda hacer su vivienda adecuada. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el reto? El reto sí es generar mejor vivienda, pero también generar mejores ciudades, mejores condiciones, profesionalizar la toma de decisiones en los municipios y en los estados. Eso nos va a permitir tener ciudades y manchas urbanas más eficientes y el gasto público que se haga de forma eficiente. El tema del urbanismo en México no es un tema de falta de recursos, sino es un tema de mala aplicación de los recursos. Entonces, por eso estamos trabajando muy bien desde SEDATU con el nuevo Plan Nacional de Vivienda y estamos trabajando por ordenar estas condiciones deficientes que desafortunadamente se dieron en los últimos años en la vivienda. ¿Y qué es lo que se plantea? Un sistema de vivienda para la construcción asistida capaz de mejorar la calidad de esta vivienda y más allá de un prototipo universal que vayas replicando, estamos haciendo que nuestros derechohabientes personalicen su vivienda. Eso es lo que estamos buscando, que cada quien, de acuerdo a las condiciones muy claras, presentes y futuras de su familia, adapte su vivienda. La que sigue, por favor. Para esto, hoy vamos a presentarles la región 5. La región 5, ¿qué condiciones fueron las que analizamos? Analizamos sus condiciones climáticas, de suelo, precipitaciones naturales, niveles sísmicos y los riesgos que puedan tener en esas zonas, así también las condiciones naturales, culturales, como son cómo viven las familias en cada uno de estos estados y municipios. Por lo tanto, también se analizaron todos los tipos de predios existentes en la zona, los más comunes, cómo es que trabaja tanto la zona urbana como la zona rural. Los parámetros constructivos, que sean materiales de bajo consumo energético, que sean materiales económicos y sobre todo duraderos, para bajar también los temas de un bajo costo de mantenimiento. Adelante, por favor. Las zonas, esta zona la comprende Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, y ahí podemos ver uno de los ejemplos que tenemos de la vivienda, como un volumen sencillo, con materiales naturales y que le permita una perfecta relación con su exterior y con su espacio interior. Adelante. Estos son los prototipos, los modelos de cómo estamos planteando el nuevo esquema de vivienda. ¿A qué le estamos dando prioridad? Y le estamos dando prioridad en este caso, en esta propuesta, tanto a los patios, el patio interior que tenga una relación importante con el espacio interior. Ya no es nada más construcción, sino la relación que va a tener con este espacio, cómo va a respirar la casa, cómo va a iluminarse,
cómo va a vivir esta familia, y estos espacios exteriores van a permitir no nada más ser de contemplación, sino al contrario, se convierten en espacios dinámicos donde la familia pueda convivir, pueda estar, pueda comer, pueda tener eventos y pueda tener una comunión libre en su vivienda. Aquí estamos viendo cómo el escenario cambia desde una zona urbana a una zona rural. Las condiciones son muy distintas, los lotes son muy distintos. Entonces, ahí es donde estamos perfeccionando este sistema que se va a adaptar a las condiciones, como ya dije, presentes y futuras de la familia. Adelante. La región 7, el sureste mexicano. El sureste mexicano es complejo. Las condiciones naturales, culturales, los parámetros de la construcción, sus principales problemas de inundaciones, humedad, corrosión, oxidación, los vientos, los insectos. Entonces, la relación que estamos buscando con este tipo de vivienda, sobre todo por los temas de humedad y temperatura, tiene que ser muy distintas a las de otras zonas del país. El espacio rural, ahí varía. En el espacio rural los lotes son distintos, no es lo mismo Villahermosa o Tabasco, que los lotes, el suelo es mucho más caro, los lotes son más pequeños. En cambio, Yucatán puede tener lotes más amplios y que puedan convivir con sus animales, etcétera, en la zona rural. Adelante, por favor. ¿Qué estados son los que comprenden el sureste mexicano? Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y Campeche. Y saludos a Tabasco, mi tierra, que tenemos un rato que no estamos por allá. Y aquí podemos ver cómo la vivienda varía en su altura, en sus dimensiones, en sus materiales. Adelante, por favor. ¿Qué elementos son los que contemplamos en la vivienda para el sureste mexicano? En esta primera imagen podemos ver cómo se plantea una vivienda rural donde le permite que el suelo sea permeable, se hace un tipo palafito, una estructura de concreto elevada de la ras del suelo, donde por temas de inundación o temas de encharcamientos le va a permitir a las familias tener una correcta y sana distancia con las condiciones climáticas. Y por otro lado, la zona rural, ¿sí? ¿Cómo va a trabajar en estos lotes pequeños o medianos? ¿Cómo va a convivir con el entorno físico, con el espacio público? Adelante. ¿Qué elementos son los que se contemplaron en esta vivienda? Sobre la orientación de la vivienda. Es importantísimo tener una orientación adecuada, la cual le permita proteger a la misma vivienda de estos asolamientos, los patios como un elemento más importante, así como lo es la cocina, como es la escalera, como es el comedor. Los patios sirven para que las viviendas puedan respirar adecuadamente. Las plataformas, los materiales ante posibles inundaciones, y sobre todo que sean materiales ligeros, que no conserven el calor, que respiren y que la masa de aire caliente pueda tender a subir, y que los elementos como celosías y muros ligeros le permitan tener una ventilación cruzada adecuada. Es importantísimo, esto es calidad de vida. Podremos decir que no puede sonar tan importante para algunas personas, pero en las condiciones climáticas, con los factores de humedad que hay, es indispensable que la vivienda tenga una altura adecuada. Anteriormente lo que se hacía es que la vivienda, la misma que se hacía en Coahuila, se hacía en Tabasco con una altura de 2.35 o 2.40. Esto realmente para condiciones climáticas tan extremas, pues viene siendo de mucho perjuicio para la familia. Y bueno, además de otras condiciones como son las precipitaciones pluviales, materiales ligeros y lo que habíamos platicado de las grandes alturas. A continuación vamos a ver un video donde ya especifica en qué consiste el programa Construyes tu casa y cuáles son las condiciones con las que deben de cumplir. Adelante, video. México somos todos. Somos la suma de nuestras regiones, cada una con su propio clima, cultura y costumbres. Cada casa en México refleja esta diversidad que nos hace tan únicos. El FOVISSSTE toma en cuenta las características de cada región, las necesidades de las familias y su economía,
Por eso, crea el sistema de vivienda Construyes tu Casa, para que quien elija construir en terreno propio, lo haga con asesoría profesional. Nos aseguramos que la construcción sea segura, que se adapte a las necesidades de quien la habita, que los recursos económicos y materiales se aprovechen, que se lleve un control de gastos y avance de obra, y que genere una mejor calidad de vida. Mediante el sistema de vivienda Construyes tu Casa, creamos las condiciones para que cada vivienda sea programática, al ser dinámica, capaz de adaptarse y evolucionar en el tiempo, progresiva, al permitir que la vivienda crezca según las necesidades y condiciones futuras, modular, al crecer y modificar su espacio con base en módulos de diseño preestablecidos de manera armónica a medida que se transforma. Creemos en la personalización del espacio habitable como un derecho. Por ello, el sistema de vivienda Construyes tu Casa considera usos mixtos, diversidad de materiales, formas, volumen, medidas de lotes y modelos de construcción que se adaptan a cada necesidad. En el Fobiste, sabemos que una casa es mucho más que la suma de sus partes. Con el sistema de vivienda Construyes tu Casa, tú eliges los componentes y haces que tu casa sea única. Como única es tu familia. También, algo importante que decir, que la primera etapa de este programa es en construcción en terreno propio. Las familias, los derechohabientes que ya tengan terreno van a poder solicitar este crédito para autoconstrucción. Y la segunda etapa está contemplada para compra de terreno y construcción. Esto va a beneficiar tanto al propio derechohabiente que quiera construir su vivienda, como también al sector de la vivienda, a las pequeñas y medianas empresas de la construcción, donde sin necesidad de financiamiento puedan ir construyendo una vivienda digna y adecuada para las familias de nuestros derechohabientes. Dejamos aquí los datos, el contacto tanto de nuestras redes, de teléfono, para que se contacten con nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Agustín Rodríguez. Bueno, pues abrimos la sesión a preguntas. Por favor. Sí, buenas tardes. Juan Carlos Machoro, reportero. Para el señor Agustín Rodríguez, ahorita que comentó al final, ¿de cuántos derechohabientes o cuántos mexicanos estiman que se pueden beneficiar con este tipo de viviendas? ¿De qué tamaños hay viviendas? Usted mencionó esta famosa polémica de las casas huevito de 30, 40 metros cuadrados. Aquí en sector urbano mayormente, ¿tienen un estimado de cuánto pueden llegar a crecer este tipo de viviendas y no que sean solamente de ese tamaño? Y si me permite una tercera, ¿tienen un estimado que con este programa, con estos, llamémosle, casas, no puedo decir prefabricadas, pero con este modelo de vivienda, cuánto se está ahorrando una persona si lo comprara por las vías normales, sin decir que es malo, pero por ahora sí que la otra vía, la inmobiliaria? Gracias. ¿Para cuántas personas va a estar ahorita contempladas? Pues alrededor de unas entre 2.500 y 3.000 en este año. Lo que intentamos hacer es, estamos trabajando muy fuerte para que este sea el sistema que adapta, que utilicen las familias de nuestros derechohabientes. ¿Por qué? Porque ahí va la respuesta de tu segunda pregunta. Pueden ahorrar hasta un 20-25% de la vivienda, y esto lo pueden aprovechar para tener mayor y mejor espacio de su vivienda, y en vez de tener una vivienda de 70 o 75 metros cuadrados, puedan ampliar a una de 110. Y también es importante destacar que este crédito puede servir tanto para el tradicional como también para el cofinanciado. Y también van a poder mezclar los dos, el tradicional más Fobiste para Todos, que es nuestro cofinanciado, que es el que va a quedar el próximo año y que ha sido como muy bien recibido. Muy bien. Por allá. Sí. Hola, buenas tardes. Arturo Contreras, reportero de Pie de Página. Una duda sobre estas casas. ¿Cómo se hace el proceso de seguimiento, ¿no?, de construcción a las personas que adquieren estos créditos? O sea, ¿cómo les van diciendo si se construye así, no se construye así, este techo está mal puesto, ¿no? ¿Y qué riesgos implica eso? Y
no está la Secretaría de Economía, pero ayer en la reunión binacional faltaron 3 personas de la comitiva de empresarios estadounidenses que estaban invitados, ¿no? A los representantes de General Motors, de Chrysler y de Fiat, creo, me parece. Entonces, si esto presenta como algún tipo de mensaje que se pueda tomar hacia la inversión extranjera directa en México, ¿no? Si pudiera ser como algo, como un háganse para allá, o que si su falta a la cena se pueda tomar como un mensaje de baja en la inversión o algo por el estilo. No vería la razón de que estuvieran asociadas las cosas. Podemos, tampoco tengo el detalle de la reunión, obviamente. Pudieron haber pasado muchas cosas, probablemente temas logísticos, temas, no sé, incluso fortuitos o de causa mayor que pudieron explicar esa ausencia. Yo no vería que hubiera necesariamente una relación o una causalidad entre esas variables. Y pues el tema de la inversión está complicado en todo el mundo por el asunto de la pandemia. Es ahorita difícil sacar una conclusión en ese sentido, podría ser apresurado. Entonces yo no creo que haya relación en principio. Entonces, por favor. En lo que corresponde a la supervisión, vamos a tener una supervisión externa, va a haber una supervisión del FOBISTE, va a haber una supervisión externa. Bueno, como siempre a las 6:30 hacemos un pequeño homenaje al personal de salud que atiende la emergencia o a las personas que están en situación crítica derivados de la emergencia del COVID-19. A todos ellos muchas gracias, al personal médico, de enfermería, administrativo, de seguridad, de manejo de residuos químicos, personas de seguridad, en fin, todos los que mantienen la oferta de servicios médicos funcionando y que nos han permitido salvar muchas vidas. A todos ellos muchas gracias. Si gusta continuar, por favor. Bueno, aprovecho la ocasión de este anuncio de los aplausos que le estamos dando al sector salud. Va a salir la convocatoria para el programa especial que tenemos de vivienda para el sector salud, para todas las enfermeras, enfermeros. Ya cuentan con un crédito, con una vivienda. Este sábado, si no me equivoco, vamos a mandar la convocatoria y a partir de estos van a haber los primeros 2.500 créditos directos para los trabajadores de la salud, enfermeras, enfermeros, doctores, doctoras, etcétera. Para todos ellos va el mensaje y los esperamos en el FOBISTE. En lo que corresponde a la supervisión, va a tener una supervisión externa, va a tener la supervisión del FOBISTE, pero lo más importante es de que el mayor supervisor va a ser el mismo derechohabiente, que él es el que va a administrar su propia obra. Le vamos a dar unos manuales, los cuales van a ser muy claros y precisos de cuáles son los procesos. Le vamos a dar videos y de todos los procesos, de la parte del proceso de construcción, de la cimentación, de la estructura, de los acabados, para que tenga muy claro cómo va a ser su vivienda, ¿no? Y va a tener, por supuesto, todo su proyecto ejecutivo, de acuerdo a un programa que ya también estamos estableciendo. La siguiente, por allá. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, licenciado Alejandro. Buenas noches, director del Infonavit, Carlos Velázquez. Buenas noches, licenciado Agustín Rodríguez. Carlos Avaroa, del 1+1. En nuestras redes sociales llegan preguntas al respecto de algunas inquietudes respecto a los créditos, tanto de Infonavit como de FOBISTE. En esta ocasión traemos un caso, quisiéramos preguntarle al director Agustín Rodríguez al respecto del FOBISTE. Tenemos el caso de un acreditado de FOBISTE que en 2015 obtuvo un crédito por 574,144 pesos en el puerto de Acapulco. Actualmente es trabajador de la UNAM. Actualmente en su amortización debe 605,218 pesos.
La primera pregunta es, ¿a qué se debe? En vez de amortizar ininterrumpidamente, ha estado haciendo los pagos porque son descuentos por nómina. ¿A qué se debe que hoy, después de 5 años de pagos continuos, él deba más a que deba menos? ¿Y qué puede hacer al respecto para poder amortizar esta deuda? Gracias. Muy buena pregunta, y es importante aclarar que esta problemática tiene muchos años, es debido a las actualizaciones de la UMA, y contra eso no podemos hacer nada porque estamos obligados a dar un rendimiento al recurso, al ahorro de los trabajadores para que les pueda llegar su vivienda. ¿Qué solución tenemos? Afortunadamente, a partir de esta administración ya tenemos una solución donde podrá convertir de UMAS a pesos con Foviste para Todos. Primero vamos a dar una quita, un ajuste, de tal forma con el programa Acuerdo y Queda, y a partir de ahí con el programa Foviste para Todos va a poder transformar su crédito en pesos a plazo fijo y sin comisiones y nada, con una tasa, con un CAT del 10%. Entonces las condiciones son muy favorables y afortunadamente ya tenemos una solución inmediata. ¿Dónde lo debe de hacer? Perdón, no escuché. El trámite, ¿dónde lo debe de hacer? ¿Dónde lo debe de hacer? ¿El trámite dónde lo debe de hacer? El trámite en nuestras sucursales con algunas OFOMES o igual en el banco con el cual tenemos el convenio, que es HSBC. Por lo pronto, en el transcurso del año se van a unir más bancos. Por acá, por favor. Para el personal de salud, ¿están contemplados que sean también los créditos para las personas familiares que lamentablemente perdieron la vida en esta batalla contra el COVID, un poco como lo que hacen los seguros de vida? Ya ve que hay unos programas que le dan a las familias un recurso. Este crédito que comenta que la convocatoria saldrá en breve, ¿también se aplica para este tipo de familiares? Gracias. No, en este caso nada más es para los trabajadores activos y que tengan determinada antigüedad, los mismas condiciones para todos los créditos. Rilla, por favor. Muchas gracias, Daniel Blancas, de Crónica. Aprovechando que está el director de Evaluación y de Planeación de la Secretaría de Economía, me gustaría preguntarle esta situación. Estuvimos entrevistando a varias familias. Ustedes saben que son constantes los créditos que ha entregado el gobierno federal, no solo como parte de la pandemia, sino ya como parte de un programa federal. Y preguntábamos a las familias, a las personas, ¿qué harían con este crédito? ¿Para qué lo utilizarían? La mayoría de las personas nos respondieron que dado que se habían quedado sin empleo, habían sido desempleados o sus negocios o donde trabajaban habían cerrado, este dinero que estaban consiguiendo vía crédito lo iban a utilizar para comprar mercancía y poner un changarrito en su casa o bien pedir un espacio en un tianguis. En esta situación o con este panorama, mi pregunta es, ¿qué cálculos tiene el gobierno federal sobre cuánto crecerá el empleo informal en el país? Si estamos destinados a ser un país de changarrización, ¿y qué plan de coordinación con autoridades locales se tiene contemplado para que este crecimiento sea ordenado? Porque hay varios factores como seguridad, como espacio público, etcétera, que deben considerarse. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, primero contesto a el tema de la coordinación. En este programa, específicamente, sobre todo en la primera etapa del millón de créditos de personas, hacia personas que estaban en el censo del bienestar, fue cubierto con una operación de las delegaciones de bienestar en los estados, en el territorio. En todo momento varía de entidad federativa o incluso entre municipios, hay cierta participación local, comunitaria y de algunas autoridades. Eso varía dependiendo lo que se acostumbre en la región y también de
del escenario urbano, las características de la urbe específica en la que se aterrizan los recursos. Ahora, una vez que se completa, aquí anunciamos cuando llegamos al 1,000,000 de créditos identificados. Esto que muestro todos los días es un avance en la dispersión, en la activación de cuentas. Se pasa a una etapa siguiente en la que hay la posibilidad de que personas que no estaban inicialmente en el Censo del Bienestar tuvieran acceso a los créditos, y aquí se ha buscado primero definir el tipo de actividad a los que se va a llegar, como el caso de ustedes lo saben bien, se ha contemplado y se ha comentado acá, por ejemplo, taxistas. En estos casos hay una coordinación con autoridades locales en el sentido de que se identifican o se intercambian bases de datos de población o de personas que están dedicadas a la actividad, y a partir de ahí se hace una siguiente etapa de contacto con las personas para comentarles que están en una base de datos y que son candidatos a tener el crédito. Se confirman los datos para asegurar que se apeguen a los requisitos que se establecen en los lineamientos de operación del programa, y se verifica su interés, se les pregunta si están interesados en el crédito, se les comentan las condiciones y lo que implica el crédito, que hay un compromiso solidario con el reembolso y una serie de cosas. A veces nos dicen que sí, otras veces nos dicen que no, gracias, que ya consiguieron empleo, o que, no sé, alguna otra razón, o que no están interesados en tener una obligación de pago que consideran que podría complicárseles cubrir. En fin, hay diversas razones por las que dicen que podrían decir que no, nos dicen que sí muchos de ellos, y se formaliza el proceso, se obtiene la documentación que acredita lo que ellos nos dicen y que verifica sus datos, y entonces ya viene todo el proceso de dispersión. Entonces, en todo momento hay esa coordinación con autoridades locales para identificar a la población objetivo. Ya las llamadas, la confirmación de los datos corre a cargo de los servidores de la Nación, de la infraestructura en campo, de las delegaciones de bienestar. En relación con la informalidad, pues hay muchos pronósticos ahorita, y como se ha comentado en muchas conferencias, incluso en la mañana, es muy complicado el cambio estructural, la sacudida que genera la epidemia, y el hecho de que tenga un efecto o una terminación que todavía es incierta por temas de no tenemos una vacuna, no tenemos un tratamiento efectivo, puede hacer que los cálculos y pronósticos varíen notablemente. Entonces, ahora, por otra parte, se ha visto que hay escenarios que que en principio se veían como catastróficos o muy desfavorables, y a la hora de empezar a tener información ya de datos duros, se ve que las cosas han ido incluso mejor de lo que se esperaba. El caso concreto es de las estimaciones que empezaron a darse a conocer sobre las remesas, el comportamiento de las remesas, que se esperaba que cayeran notablemente. Tuvimos el dato de mayo y hubo un incremento. Entonces, estamos en un momento de mucha incertidumbre, y los escenarios son muy variados e incluso pueden cambiar o pueden no actualizarse los pronósticos. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros desde el gobierno es, con todo la gama de recursos y toda la capacidad del Estado, tratar de ir a resolver las problemáticas con eficiencia, con costos mínimos, llegando a la base de la pirámide social, para poder realmente hacer algo útil por la gente que está sufriendo más. Entonces, esas es las consideraciones que yo podría hacer a su pregunta inicial. Pero no tiene contemplado el gobierno federal, dado que está proliferando todos los días y todas las semanas la entrega de créditos, ¿no tiene contemplado un cálculo de cuánto crecerá la informalidad en el país? ¿O nada más están entregando créditos así a lo loco? No se están entregando a lo loco, se identifican a partir de una necesidad que se detectó en campo
a través del Censo del Bienestar. Se han ido haciendo ejercicios de acercamiento con las autoridades locales para identificar también demanda social y canalizar esa demanda hacia este tipo de esquemas, como los créditos a la palabra, como las tandas para el bienestar, como estos que vienen a comentar el día de hoy. Entonces, en principio, el darle una atención adecuada a la demanda social es lo que nos va a permitir dar una respuesta efectiva como Estado. Y reitero, dado el efecto tan fuerte e incierto de la epidemia y dada la capacidad que tiene el Estado, con que podamos ir atendiendo la demanda social de manera eficaz y pronta, podemos dar una respuesta que genere un alivio social adecuado. Pero al menos sí se acepta que crecerá la informalidad, dado la mecánica de estos… Bueno, es un escenario altamente probable, sí, porque ante el cierre de empleos formales, de fuentes de trabajo, la necesidad imperiosa de ganarse la vida, pues la gente recurre a estrategias de supervivencia a las que tiene a la mano. Entonces, sí, es un escenario predecible, está contemplado y se trata de ir a la par con la demanda social, de tratar de atender la demanda social más sentida. Al contrario, por favor, el compañero de Grupo Cantón. Gracias. Buenas tardes. Es una pregunta así sencilla. México Evalúa señala que los créditos a la palabra han estado recargando o presionando el presupuesto de la Secretaría de Economía. No lo escuché bien. ¿Qué los créditos? ¿Qué, perdón? México Evalúa sacó un documento en el que señala que los créditos a la palabra han estado recortando o presionando el presupuesto de la Secretaría de Economía. Y que, bueno, hace una aseveración de que en este año se hizo una gran inversión de más de 21,000 millones de pesos. ¿De cuánto, perdón? 21,000 millones de pesos, que contrasta según eso con las medidas de austeridad. ¿Qué responde a este tipo de aseveraciones? A ver, es que no entiendo bien la aseveración. O sea, lo que hemos reportado aquí es el avance. Bueno, lo que podría yo comentarles es que ante el escenario o la afectación económica de la pandemia, el efecto inmediato o el primer efecto que se anticipa es que las finanzas públicas van a tener una afectación importante. Ahora, las finanzas públicas en general, el gobierno tiene el mismo recurso, o sea, una masa de recursos para destinarla a distintos usos. El propósito de las medidas tan fuertes de austeridad es el de recortar gasto no sustantivo para que aquello que es sustancial se mantenga sin afectación. En este caso, lo que podemos considerar como gasto sustancial es el poder tener una solución para que las personas de la base socioeconómica que tengan una afectación puedan lidiar con la situación de la mejor forma posible. Entonces, el gasto en temas administrativos, a lo mejor en un modelo de Estado que se aplicó en otros tiempos, se trató de modificar para reducir el costo de ese gasto y poder tener suficiencia para destinarlo a lo sustantivo, que es justamente lo que se refleja en estos créditos. Entonces, no es que haya una inconsistencia, se canaliza un monto importante de presupuesto a estos programas de apoyo. La Secretaría de Economía tiene un comportamiento muy adecuado de las medidas de austeridad que recortan el otro gasto, el gasto administrativo, el gasto de operación, con medidas de eficiencia, con una serie de cosas, hemos podido generar recursos, no solo en la Secretaría de Economía, en todos los organismos del Estado, y esos organismos han permitido que sin endeudamiento se pueda canalizar recurso a necesidades sustantivas como estas. Entonces, no hay ninguna inconsistencia, es perfectamente consistente, tenemos una mayor asignación de recursos a lo sustancial y una menor asignación de recursos a lo adjetivo, digamos, sin modificar el esquema de endeudamiento.
apretaron ustedes el cinturón para beneficiar a más Se aprieta el cinturón en lo operativo, en lo administrativo, en lo que no es sustancial, para que lo sustancial no se afecte. Así es. Gracias. Última, por favor, ya estamos sobre el tiempo. Gracias. Buenas tardes. Yo traigo una cuestión, ya viene muy antaña esta pregunta, de hecho pues también los compañeros la han propuesto y obviamente pues también el día de hoy lo cuestiona ahorita el compañero. ¿Qué pasa con los estatus en ese sentido? ¿No se han modificado estatus en color amarillo? Ya tienen algunos de estos que ya fueron elegidos, personas que ya fueron elegidas. No se ha modificado su estatus ya desde hace un mes y entonces lo que están preguntando es de qué es lo que está sucediendo, si se los van a aceptar o van a quedar ya rechazados. ¿Pero cuál estatus? Perdóname. Los estatus de los créditos de los 25,000 pesos. Ah, ya. Los estatus, o sea, son los estatus. Sí, me llamó la atención porque cuando escuché lo de amarillo, no los... Ajá. Bueno, a ver. Hemos comentado aquí todo el tiempo en el sentido de que ya se identificó con certeza desde hace un buen tiempo, desde más de un mes, a 1 millón de personas que calificaban para el programa. Se tienen también previstos los recursos, están listos los recursos para poder otorgar ya la activación de las cuentas. El proceso de cobro final es gradual y eso, lo he comentado aquí varias veces, el ritmo de esa entrega de financiamiento la marca la capacidad para poder otorgar los recursos con medidas de distanciamiento adecuadas, que ahora son más importantes dado que, como se ha dicho también en las conferencias de salud, estamos en un periodo de aceleración de los contagios. Entonces, se protege a las personas, a los mismos beneficiarios, se protege también a las propias personas que trabajan en las instituciones financieras y todo esto lleva un ritmo. El ritmo no ha dejado de aumentar y estas personas que aún no reciben su crédito, pero que ya están notificadas y localizadas, es cosa de que pasen algunas semanas más. El ritmo ya a veces se puede alentar, se puede acelerar por un montón de circunstancias fortuitas. Entonces, el ritmo ha ido creciendo. Yo estimaría que estamos en cuestión de unas semanas de poder completar ya con nuestra meta de 1 millón de créditos entregados y se seguirá avanzando a medida que lo permitan las medidas de distanciamiento. Pero la petición para estas personas es que tengan paciencia. También pueden preguntar perfectamente en la línea del bienestar, en los correos electrónicos que hemos anunciado continuamente, cuál es el estado de avance en el que está su solicitud. A todos se les da la atención, se les indica cómo está la situación y pues aquí apelaríamos a la paciencia de las personas. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por llenar el vacío o lo que nos falta todavía por activar. Pero está muy prontamente ya a concluirse, como usted lo comenta, la meta, que sería el 1 millón de créditos, y además agregando la situación de los taxistas, de los meseros, que obviamente también están pidiendo este crédito. Entonces, por eso se sigue preguntando si se los van a aceptar. Ya tienen un mes prácticamente y no les han contestado nada más. Sí se les va a aceptar. Una de las estrategias que hemos también estado implementando y estamos estudiando otras es la incorporación de una cuarta institución que es el Banco del Bienestar, que nos ha permitido acelerar el ritmo en ciertos lugares para cierto tipo de créditos y habrá algunas otras. Banco Azteca tiene la estrategia de entregar digitalmente también, o sea, dar la posibilidad de activar digitalmente la cuenta en una plataforma que tiene, que anuncia en su página, y eso también nos ha permitido acelerar. Entonces, son temas de operatividad y para los que ahorita tenemos una restricción por el distanciamiento, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para ponernos al día y poder atender a todos con la mayor prontitud posible. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, nos vemos mañana por acá. Muchas gracias por su atención, buenas tardes.
Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene.